hermanos, yo no lo quiero cansar, yo hablaría un poquito más, pero no voy a correr. Cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Son, en verdad, dos versículos extraños y fascinantes. A primera vista, parecen irrelevantes, algo completamente sin importancia. Pero yo me resisto a creer que en la Escritura el Espíritu Santo haya incluido algo que no tenga importancia. Cuando el maestro y los discípulos llegaron al lugar donde Jesús iba a esperar a Judas y la compañía que iba a prenderle, había quietud. Era de noche y ellos aguardaron, después de la terrible prueba de beber o no beber aquella copa, cuando el maestro pudo superar aquel punto crítico en la misión que él traía a la tierra, esperaron pacientemente a que llegasen los enemigos. Ellos estaban enfrente de la ciudad de Jerusalén. Habían bajado hasta el arroyo de Cedrón. Habían subido por la otra ladera hasta el monte de los Olivos. Y habían penetrado en un huerto, el huerto de Getsemaní, en donde el maestro tenía mucha costumbre de entrar. Probablemente era el huerto de alguien conocido, de alguien que pertenecía al círculo de sus discípulos. Ellos vieron desde allí, entre la hojarasca de los olivos, como unos puntitos luminosos iban descendiendo también por la ladera y acercándose poco a poco a donde ellos estaban. Eran multitud las linternas, las antorchas, y poco a poco irían escuchando el vocerío de la multitud que se acercaba armada, con palos, con las más rudimentarias armas, para prender nada menos ni nada más que al príncipe de paz. Es una escena surrealista. En medio de la algarabía, de aquellas luces fantasmagóricas, psicodélicas, de las antorchas y de las linternas, que pondrían toda la escena en un constante movimiento. Ver aquella multitud que venía con el exclusivo propósito de prender a Jesús. Y en ese instante, sin que nadie pueda esperarlo, aparece un adolescente cubriendo su desnudez con una sábana de lino. Es indudablemente una escena surrealista, inesperada. Este cierto joven es descrito en otra versión española de la Biblia como mancebillo, como un adolescente, como un muchachito. Y son también descritos los que tratan de prenderle como mancebos, como gente joven. Por lo tanto, no se trata, como mucha gente piensa, de la soldadesca romana, sino de otros jóvenes como él. Prefirió este joven desconocido abandonar la sábana en manos de sus captores y huir completamente desnudo, siendo tragado por la oscuridad. Nada de este suceso parece añadir algo importante al prendimiento de Jesús. Pero tenemos que reconocer en primer lugar dos cosas. Primero, que es una escena alucinante e inesperada en medio de la tragedia que está protagonizando el Señor. Y en segundo lugar, que forma parte de uno de los evangelios, el de Marcos, aunque los otros tres no recogen el incidente, pero es palabra de Dios. ¿Por qué Marcos y
incluye un relato que los demás no mencionan. Todos sabemos que cuando esto ocurrió, Marcos era muy joven. En el libro de los Hechos de los Apóstoles está escrito: y habiendo considerado esto, se refiere al apóstol Pedro, cuando fue libertado de la cárcel por un ángel, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aparentemente, por lo que se deduce de esto, la iglesia estaba en casa de María, y es probable que el aposento alto, en donde se celebró la última cena, estuviera en la misma casa. Si esto es así, no lo sabemos, pero si esto es así, es probable que el joven Marcos curiosease las cosas que ocurrieron allí aquella noche, y quizá quedó atraído por la figura y las palabras del Señor Jesucristo. Todos sabemos que aquella noche hubo una relación muy especial entre Jesús y los suyos, muy especial. Había una solemnidad, había una profundidad espiritual que no había existido antes entre el Maestro y sus amigos. Es posible también, estamos en el terreno de las hipótesis, que el dormitorio de Marcos estuviera cerca de la sala donde se estaba celebrando la cena, y que desde la misma cama oyó las cosas que allí se hablaban. Es posible. Él entonces, si esto es así, vio salir a Judas Iscariote primero, y finalmente a Jesús y a sus apóstoles. Quizá Marcos, después de oír lo que oyó, decidió seguirlos, y no tenía tiempo para vestirse, y envolvió su cuerpo desnudo en una sábana de su cama, y marchó tras ellos sin que le viesen. Pudo ser. Cuando llegaron al lugar, quizá el joven Marcos se ocultó tras un árbol, y desde allí vio y oyó todo. Vio y oyó las cosas que ninguno de los apóstoles pudo ver y oír cuando Jesús oraba al Padre pidiéndole que pasase de él aquella copa. Los apóstoles, todos, los que estaban más cerca y los que estaban más lejos, estaban rendidos de sueño, pero no solo por el cansancio. El sueño que tuvieron los apóstoles era algo que estaba impuesto por el Espíritu de Dios. Y no solamente sueño, sino tremenda confusión en el corazón de todos ellos. De tal manera que no podían mantener los ojos abiertos, y que la raíz del sueño provenía de la tristeza, aunque la Escritura no nos dice qué clase de tristeza, por qué estaban tristes los apóstoles, porque hasta el último momento ninguno de ellos pensaba que Jesús podía ser prendido y matado. Entonces, puestos ya en el terreno de las hipótesis, quizá Marcos pudo acercarse a Jesús cuando ninguno de los apóstoles podía acercarse. Era el único testigo que estaba despierto, verdaderamente despierto y lleno de curiosidad. Quizá es el único testimonio de la agonía del Maestro. Quizá él vio la transpiración de sangre de Jesús. Quizá él vio a Jesús humillado en el suelo, suplicando algo que no le iba a ser concedido. Quizá la razón por la cual nos preguntamos cómo han llegado a nosotros los detalles de la agonía de Jesús delante de aquella copa, quizá no sean proporcionados por el Espíritu Santo, sino por el testimonio de Marcos,
que estaba presente y vio y oyó lo que nadie más en todo el mundo pudo ver y oír. Un jovencito contemplando algo que dejaría una huella indeleble en su corazón durante el resto de su vida. Quizá el joven Marcos vio al ángel confortando al Señor. Mateo y Lucas relatan una escena que no presenciaron. Y la pregunta, ¿cuántas preguntas? ¿Quién les dio esta información? ¿El Espíritu Santo o Lucas? O Lucas o Marcos, el joven Marcos. Pudo ser del Espíritu Santo, pero es también posible que fuese Marcos, el único testigo de uno de los momentos más importantes de toda la pasión de Jesús. Lo que intriga a los investigadores de la Biblia es la identidad del mancebo, de aquel joven desnudo. Y yo creo que esto no tiene el menor interés. ¿Quién era? No tiene el menor interés. Porque esto realmente es algo solamente importante para Marcos. Si fue realmente Marcos el que seguía a Jesús durante el prendimiento, es como si él nos dijese a todos los que leyésemos el Evangelio: yo estuve allí, yo vi y oí todo, yo soy el único testigo de un momento de la vida de Jesús que ningún otro hombre ha podido contemplar. Quizá es esto lo que Marcos está diciendo en su Evangelio y la razón por la cual incluye el relato de este misterioso joven. Con todo, la identidad de este joven desconocido y misterioso, repito, no es importante, es solo una anécdota. Pero otra explicación puede ser también, según se desprende de la narrativa de Juan, que Judas abandonó el aposento alto antes de que la cena terminase. Y es posible que Judas tuviese la intención de llevar a los soldados romanos al aposento alto, es lo lógico, para que prendiesen allí a Jesús y a los apóstoles. Pero cuando Judas llegó allí con los soldados y los sacerdotes, encontraron que Jesús y sus amigos se habían marchado. Quizá Marcos, que dormía cerca, no marchó con Jesús y con los apóstoles, pero fue despertado con el ruido, con el alboroto de los que venían a prender a Jesús. Y al oír todo aquel ruido se levantó cubriéndose con una sábana, y oyendo que aquella gente se dirigía al huerto de Getsemaní para realizar el arresto, Marcos salió rápidamente para avisar al maestro, pero llegó tarde. Pasó así. Eso no lo sabe nadie. Ustedes me dirán: y si no lo sabe nadie, ¿por qué has venido esta mañana a hacer de detective, a proponer hipótesis de lo que pudo suceder allí, si no vamos a saber lo que sucedió allí? Ah, sí que lo vamos a saber, claro que sí. Espero que lo vamos a saber. Si está en la Escritura, es lícito investigar. El Señor nos manda escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan razón de mí. Y es perfectamente lícito para cualquier creyente buscar la verdad con la ayuda del Espíritu, por difícil que sea hallar esa verdad. Y si este relato está en la palabra de Dios, está por algo, y tenemos que averiguar ese algo, porque en ese algo hay un mensaje indudablemente para cada uno de nosotros. Sea lo que sea, una cosa parece evidente: si no es Marcos el misterioso mancebo, ¿qué otra persona podía contar lo que Marcos cuenta en su Evangelio? Ninguna. Solo él puede contar esa historia. Si él es el misterioso joven, quizá en su humildad él no se atrevió a escribir: yo también cuando era un muchacho estuve allí.
lo vi todo. Quizá no se atrevió a escribirlo, tenía un sentido profundo de la humildad, como Juan. No habla en primera persona, sino que se refiere a aquel a quien el maestro amaba y se recostaba sobre su pecho y se infiere que era Juan. Claro. Todo el mundo sabe que el Evangelio de Marcos es realmente el Evangelio de Pedro. Y en este Evangelio se habla con enorme dureza de la traición que Pedro le hizo al Señor la noche del arresto. Pedro contó a Marcos todas las cosas. Marcos fue escribiendo. Marcos no fue más que un escribano de Pedro. Pero para los conocedores de la Biblia, el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro. Es fundamentalmente un evangelio para judíos, para gente que conoce bien el Antiguo Testamento. No es un evangelio para gentiles, aunque con el tiempo los gentiles amamos ese evangelio tanto como nosotros. ¿Quién mejor que Pedro puede proporcionar esta información acerca de su traición? Por otra parte, el Espíritu Santo es, en verdad, el verdadero autor de todo el Nuevo Testamento. Es Él quien guió la narración de todos los evangelios. Esos evangelios dicen que toda escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pedro escribió en su segunda carta: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aunque estos hombres de Dios fueron testigos excepcionales de los hechos, todos sin excepción escribieron siendo guiados por aquel que, enviado por Cristo, tenía que conducir a sus hermanos al conocimiento de la verdad, misión que aún continúa haciendo hoy. Si esto es así, y creemos de todo corazón que todo el relato bíblico tiene un propósito, aunque a veces no podamos descubrirlo, ¿por qué aparece este relato, que más parece una anécdota insignificante en medio del drama de Jesús? ¿Por qué ocupa un lugar en la narrativa de la pasión del Hijo de Dios? ¿Qué hay de enseñanza útil para todas las generaciones de creyentes que han leído y que leerán el Evangelio de Marcos? ¿Qué se propone el Espíritu de Dios al otorgar un espacio a este suceso en el Evangelio de Marcos, cuando Juan nos dice en el suyo que piensa que no había sitio bastante en la tierra para contener todos los libros que se podían escribir de las cosas que el Maestro dijo e hizo? Cosas importantes que nosotros quisiéramos saber, aunque tuviésemos que pasar la mitad de nuestra vida leyendo, pero nuestra curiosidad es profunda para conocer todas las cosas que Jesús hizo. Quisiéramos tener un diario, hora a hora, especialmente de aquellos 3 últimos años de su vida. Pero no están esas cosas, y está el relato en 2 versículos de un joven misterioso, y tenemos que deducir, y deducimos correctamente, que el Espíritu Santo tenía un propósito para que se incluyese esta anécdota fantástica de un hombre joven que sigue a Jesús en medio de la noche. Nunca, hermanos, esta es la verdad, nunca he leído un sermón sobre este texto. Yo he oído muy pocos sermones en mi vida, pero he leído muchos, y nunca he leído un sermón sobre esto. Recuerdo que anoche, cuando preparaba este sermón, yo tengo alrededor de unos 1800 sermones de Spurgeon, y hay índices por evangelios, por cartas, sobre los textos que él desarrolló, y hay muchos del Evangelio de Marcos, pero ninguno sobre estos
versículos 51 y 52 del capítulo 14? Ninguno. No quería perder más tiempo. Spurgeon era un hombre que no rehuía ninguna dificultad para predicar. Era justo la persona adecuada para ir a investigar, porque no me cabe ninguna duda que él también se sentiría profundamente atraído por este joven misterioso a quien nadie conoce. No había nada. Los comentarios que conozco no arriesgan ninguna hipótesis. Tan solo se sienten intrigados por la identidad de este joven. Unos piensan que se trata de Juan. Hay quien dice que es Malcos, el de la oreja. Lo cual no es posible. Y Juan muchísimo menos. Porque Juan no era un mancebillo en aquella época. Otros deducen que es Marcos. Pero hay gente que presenta nombres tan extraños y tan imposibles de que coincidan con el relato. Se refieren a los más extraños personajes. Pero aquí termina todo. Nadie habla ni una sola palabra de lo que significa esta escena. Y yo no quiero ser el único. Yo no quiero ser el hombre que presuma de saber el secreto de aquella noche. Pero estoy profundamente intrigado, como todos ustedes también lo están esta mañana. Quizá han leído el Evangelio de Marcos y pasaron de largo por delante de estos dos versículos y no se dieron cuenta por la poca importancia que parece tener acerca de este joven. Pero ahora, en este instante, ustedes ya deben de estar interesados. Ya les gustaría saber no solo quién era el joven, sino qué estaba haciendo el joven. Y esto es lo que a mí me interesa. ¿Qué estaba haciendo? Personalmente yo me he sentido fascinado durante mucho tiempo por el impacto casi plástico de esa figura blanca que irrumpe en la escena por un breve tiempo y desaparece desnuda, tragada por la oscuridad de la noche, en un abrir y cerrar de ojos. Lo importante no es saber quién es, sino qué quiere el Señor decirnos a través de este pequeño relato. Porque que quiere decirnos algo, esto es indudable. Que entendamos qué quiere decirnos, esto es harina de otro costal. Hay cosas que generaciones y generaciones no pueden entender, y que más tarde, al cabo de los siglos, los creyentes del futuro logran desentrañar el significado de ciertas cosas que permanecieron siempre oscuras. Quizá esta sea una de ellas. Quizá no es todavía el día para que sepamos lo que realmente el Señor tenía en mente allí. Volvamos al texto otra vez. Yo prefiero la versión antigua de Cipriano de Valera, que dice: entonces, dejándole todos sus discípulos, huyeron. Empero, ¿por qué empero? Esta palabra relaciona íntimamente la figura de este mancebo que va a aparecer ahora en escena con la huida de los apóstoles. Huyeron los apóstoles, pero un mancebillo le seguía cubierto de una sábana sobre el cuerpo desnudo. ¿Cómo estaba en el campo en esa situación? No lo sabemos. ¿Cómo podía haber atravesado toda la ciudad desnudo, tan solo envuelto en una sábana? No lo sabemos. Y los mancebos le prendieron. No dicen los soldados romanos. Y mucha gente quiere eludir el problema diciendo que estos mancebos que le prendieron, mancebillo y mancebos, muchachos, pero de algo más de edad que este joven misterioso. Ellos quieren decir que fueron soldados romanos los que echaron mano sobre él, pero el texto dice mancebos. Y no toquemos la palabra de Dios, ni aún para hacerla clara, porque ya vimos el otro día
que solamente omitiendo la conjunción copulativa y se había destruido el nexo de relación que existía entre dos capítulos del Antiguo Testamento. Y esto es grave, especialmente cuando lo hacen personas que aman profundamente la palabra de Dios. Nadie tiene derecho a tocar ni una jota ni una tilde si el maestro no lo hizo, y presume que no será cambiada la palabra en ninguna de sus partes. Que quiten las manos todos esos sabios a quienes les estorban las conjunciones, a quienes le estorban lo que ellos consideran superfluo, porque en la palabra de Dios no hay nada que sobre. Lo que sí hay muchas cosas que no entendemos, pero sobrar no sobra nada. Pero antes de confesar humildemente nuestra ignorancia, preferimos corregirle la plana a Dios. 11 hombres adultos que han estado con Jesús durante 3 años, que aman profundamente al Maestro, se llenan de temor y huyen, dejando al Señor solo en manos de sus enemigos. Los apóstoles huyeron. Eso es lo que describe la Escritura. Pero hay uno que no huye. Y ese que no huye es un desconocido, y es un joven, alguien a quien debía de apretarse en el corazón más rápidamente que a un adulto ante el peligro. Todos los apóstoles estaban confiados de que cuando llegase este momento darían sus vidas por defender a Jesús. ¿Darías tú tu vida por defender a Jesús? ¿Daría yo mi vida por defender a Jesús? No quiero saberlo. No. Yo no sé cuál es la respuesta de tu corazón. Yo no quiero responder. Si el Señor es conmigo, daré mi vida y daré todo. Si el Señor no es conmigo, lo venderé por menos dinero que Judas. Mucho menos, más barato. Porque no fío para nada de mi corazón. Solo fío del poder de la gracia del Señor que me sostiene. Y no hay razón para que yo confíe en algo, porque aquí hay mucha gente que confió con toda su alma y huyeron. ¿Qué es lo que haría Joaquín? Huir. Seguramente huiría también, a menos que fuese un joven sin experiencia, que se le ocurriese salir desnudo y envuelto en una sábana para caminar tras Jesús cuando todo el mundo le ha dejado. Pero ni siquiera estas personas íntimas de Jesús saben lo que ellos pueden hacer hasta que no llegue el momento mismo de la prueba. Por eso digo que no quiero averiguarlo, porque no sé lo que sucedería. Hablar de Cristo es una cosa, dar la vida por Cristo, esto es otra cosa. Ellos todos dijeron muchas veces que estaban dispuestos a acompañar a Jesús y a morir junto a Él. Pero Jesús no vino a este mundo para que los hombres muriesen por Él. Él vino a morir por los hombres. Nadie pues debe de estar confiado en sí mismo. El que esté firme vea que no caiga. Antes de la caída, dice la Escritura, es la arrogancia. El Señor no quiere que seamos insensatos como lo fue Pedro. El Señor no quiere que hable nuestra carne. Cuando Pedro le dijo al Señor, mi vida pondré por ti, lo cual provocó por parte de Jesús una respuesta cruda, hiriente, y extrañamente no se le arrebolaron las mejillas a Pedro aquel día. Simón, Simón, he aquí Satanás, algo que tú ignoras, Simón. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Cuántas cosas ignoran los creyentes que hace Satanás cuando está delante de Dios? Pero yo he rogado por ti. ¿Cuántas veces los creyentes ignoran que Jesús está rogando por nosotros, intercediendo por nosotros en el trono de gracia? E
te he pedido que tu fe no falte. ¿Cuántas veces ignoramos que si seguimos firmes en la fe de Cristo es porque Él está procurando que no falte esa fe? ¿Y tú? Oh, Dios mío, ¿qué viene ahora? Tú, una vez vuelto, era para que desfalleciese Pedro al oír aquello, y el insensato ni siquiera se estaba dando cuenta de lo que decía el maestro. Y tú, una vez vuelto, lo cual significa, y tú, después que me traiciones, después que me vendas, no ya por dinero, sino por miedo, por cobardía, pero cuando vuelvas, porque has de volver, Pedro, yo te traeré. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos, no te desecho, Pedro. Vas a cometer el más grave de todos los pecados, rechazar al Hijo de Dios, negar que le conoces, negar que le amas, negar que va a morir por ti. Pero tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, porque yo no te rechazo, Pedro, porque mi amor por ti no depende de tu amor por mí, Pedro. Porque el amor del Señor por ti no depende de tu amor por Él, ni de tu santidad por Él, ni de tu pasión por Él, ni de tu renuncia por Él, ni de tu sufrimiento por Él. El amor del Señor por ti depende de la decisión que tomó en sí mismo antes de la fundación del mundo, de elegirte, morir por ti y llevarte a su reino. De eso depende, nada más que de eso. Tú no pintas nada aquí, tú no cuentas aquí nada. ¿Qué pasa esta noche? ¿Por qué ese joven va detrás de Jesús? Para darnos una grande lección, la lección de toda la Escritura. ¿Saben ustedes lo que quiere enseñarnos este trozo de Escritura, como yo lo veo? Que solo Dios es soberano. Porque en la Biblia no hay nada más que una sola lección, una única lección, que Dios es soberano en todas las cosas, y en esta también. Señor, decía Pedro, estoy dispuesto a ir contigo no solamente a la cárcel, sino también a la muerte. El Señor le dijo, y estoy seguro que con mansedumbre, hasta con cariño, al contemplar la insensatez, la ingenua insensatez de Pedro, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que te conoces. No negó a Cristo, Pedro, no, hay mucha gente que piensa que negó a Cristo, no, negó, y lo negó groseramente, como un patán, soltando tacos. Negó que conocía a Jesús, pero que amaba a Jesús y que creía en Jesús. Esto no lo negó. Cuando llegó la hora de la prueba, ninguno de ellos defendió al Señor. Todos huyeron. Y cuando todos habían desaparecido, aparece en escena este mancebo caminando tras Jesús, siguiendo al Maestro, acompañándole. Un niño. Cuando los hombres se marchan, hay un niño caminando detrás del Maestro. Hay una palabra significativa en el texto que las versiones modernas omiten. Dice, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Empero, cierto joven le seguía. Empero. Esta palabra que relaciona la huida de los apóstoles con la permanencia, con la aparición de alguien que no está huyendo, que está siguiendo al Maestro. Todos habían desaparecido, pero un muchacho aún acompaña al Maestro. Esta es la historia, la secuencia en el tiempo. Tenía que ser alguien que conocía a Jesús, alguien que le había oído, que había visto sus milagros. Esta es la hora en que los apóstoles huyen o contemplan el drama de lejos. Es la hora de las mujeres, de los discípulos secretos, que no se atreven a caminar detrás del Maestro,
pero se atreven a pedir su cadáver. Ya no hay peligro, ya no hay tanto peligro. Es la hora de los que se ocultaban. Es la hora de los jóvenes impulsivos. Jesús les había dicho a los apóstoles: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Sí, Jesús, sí, han permanecido contigo hasta aquí. No obstante, en esta prueba le abandonaron. Probablemente el espíritu de ellos estaba también presto, pero la carne de ellos era débil. Igual que nos pasa a nosotros tantas veces. Ciertamente solamente Dios es fiel, solo Él es fiel. Hay un momento en el camino de cada uno de nosotros, que el más leal abandona al maestro a su propio destino. No obstante, Él ha prometido no dejarnos solos nunca, aunque nosotros le dejemos a Él. Nunca nos sentiremos huérfanos, porque Él no huye, no abandona a sus ovejas, sino que las busca y las ampara. Hay momentos en la vida de los creyentes que llegamos a tener un vislumbre de la dolorosa soledad de Jesús. Cuando nosotros también somos abandonados y traicionados, aún por personas que dicen amarnos, entendemos cuál es la soledad del Maestro, que fue traicionado y abandonado por los que le amaban en la tierra. Pablo mismo experimentó esta amargura cuando escribió: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Ciertamente el joven siguió a Jesús, pero no sabemos cuántos segundos, cuántos minutos duró aquel seguimiento. Pero finalmente las cosas se complicaron y otros mancebos, no los soldados romanos, sino otros jóvenes que no sabemos qué están haciendo fuera de la ciudad a altas horas de la noche, fuera de sus casas, son los que intentan hacer presa en este joven, y el joven huye también y deja solo al maestro también. Y de aquí en adelante nadie se pondrá al lado del Señor, nadie, ya no habrá nadie que le siga. En cuanto el joven se dio en trance de compartir los sufrimientos de Cristo, huyó también. Por eso se huye, por eso se traiciona al maestro. Las vestiduras de los santos son de lino blanco, el color de la justicia. Pero hay muchos creyentes que entrarán en el reino desnudos. Algún error les hizo perder el vestido, abandonar el vestido y entrar así como por fuego en la casa del Padre. ¿Es eso lo que quiere decirnos la Biblia? Jesús no quiere que nadie beba su propia copa. En aquella noche Él dijo a los que le prendieron: si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Aquella noche ninguno de todos ellos, los apóstoles, podía ser tocado. El enemigo no tenía poder para tocarlos. Nadie podía sufrir por Cristo. El Señor había dicho: dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Todos ellos habían oído a Jesús decirle esto al Padre en la oración pontifical hacía muy poco tiempo. Qué poca eficacia tenía la palabra en los corazones de ellos, qué poca la tienen los nuestros también. Esta es la triste historia de la gente que confía en la palabra de Dios. Si hubiesen creído a Jesús, ninguno hubiese dado a toda la iglesia, a la iglesia de todos los tiempos, aquel espectáculo de cobardía, de ruindad humana. Cuánta miseria rodea al Señor. Entonces y ahora, aquí mismo esta mañana, cuánta miseria rodea al Maestro. Incluso el más joven y el más espontáneo simpatizante de Jesús, cuando ve su vida en peligro, prefiere la huida.
y perder todo lo que lleva en lugar de confiar en el Señor. ¿Qué quiere decirnos el Espíritu? Que los que se acercan a Jesús por amor, al igual que los que se acercan a Él por curiosidad o por compasión, como este joven, ambos, juntos con los hombres, el resto de la humanidad solamente puede ser salvada, pero ellos ni nadie pueden salvar a nadie, y menos aún al Salvador. Es esto lo que nos quiere decir el Espíritu, que nadie puede poner su vida por Jesús, y nadie puede poner la vida por los hombres más que Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas, pero las ovejas no pueden dar su vida por el pastor, ni por ellas mismas, ni por ningún otro, ni siquiera por el ser que más amen en el mundo. Sobre todas las cosas pienso que en este instante Dios está alejando a todo el mundo que está cerca de su Hijo Jesús. Y solamente va a permitir que dos hombres estén al lado de su Hijo. Su Hijo que se llama el Hijo del Hombre, su Hijo que es un hombre también. Tres hombres en tres cruces en el Calvario, y tres hombres atados, tres hombres inmovilizados, tres hombres que no pueden obrar, tres hombres que no pueden desprenderse de esos clavos, tres hombres, incluido el Hijo, que ni siquiera pueden obrar por sí mismos, porque no es Cristo quien está salvando, es el Padre a través de Cristo quien nos está salvando, y clava al Hijo en una cruz, para que veamos con toda claridad que ni Él mismo, porque es un hombre, puede hacer nada. Por eso no pueden acompañarle los apóstoles en la peor y más negra hora de su destino, ni pueden acompañarle los ángeles, ni puede acompañarle Dios mismo. Está abandonado en una cruz, está solo. Dios quiere que se vea con claridad que Jesús pone su vida de su propia voluntad. Jesús no necesita el aliento de nadie. Su soledad va a ser tan completa en esa cruz que allí junto a Él no habrá un ángel como en Getsemaní. Allí no mandan ángeles, ni siquiera el Hijo de Dios, ni el propio Padre estará a su lado. Ha comenzado la hora de afrontar su destino en completa soledad, en total aislamiento. Dios quiere que en el momento de la redención de los hombres, el Hijo del Hombre esté abandonado por los hombres y abandonado por el propio Padre. Lo quiere como una piltrafa, lo quiere como basura y hedionda, rechazado y maldecido, arriba y abajo, para que no haya lugar a dudas de que la salvación es por determinación irreversible de Dios, por la total y absoluta soberanía de Dios, que salva a quien quiere y rechaza a quien quiere, para que la gloria sea suya. Allí en la cruz, cuando el cielo y la tierra le han abandonado, Él ha realizado la suprema obra de su alma. Ha pagado en solitario por el pecado de los que el Padre le dio, y ha soportado con inconcebible amargura la ira del Padre, que nunca estuvo dispuesto a perdonar al Hijo por amor a aquellos que huyeron de Él en la hora de las tinieblas. Creo que esa es la historia del joven. Y si no es esta la historia del joven, ¿queréis decirme a mí, que me muero de curiosidad, cuál es la explicación de este mancebo desnudo que huye en la noche? Acerquémonos a la mesa del Señor.
Es nuestra súplica, Señor, que tú nos hagas humildes, confiando no en el poder nuestro ni en el poder de ningún otro ser humano, mas en el único y perfecto poder de tu Hijo. Señor, te damos gracias por él. Tú sabes en nuestro corazón cuánta importancia, cuán amado es él. Con un amor, Señor, que sabemos que no es digno ni de él ni de ti, Señor. Pero no hay otro, no tenemos otro. Nos gozamos en la esperanza de que cuando estemos en tu reino, que amaremos con la mente de tu Hijo y con el corazón de tu Hijo, ya serán nuestros por toda la eternidad. Y tú te agradarás, Señor, en un amor perfecto. Pero hasta entonces, Padre, perdónanos por no amarte de otra manera.